Asiento. Aleluya. Qué bueno es que le buscamos al Señor, amén. Decía hace unos días atrás, la oración es tan peligrosa que podemos quedar nosotros transformados. Amén. O sea, es imposible que un hombre y una mujer que se entrega a la oración, es imposible que un hombre y que una mujer que se entrega a la búsqueda de Dios permanezca igual. Amén. Nosotros somos desafiados a cambiar, a ser renovados, a ser transformados. Y creo que en este tiempo, queridos hermanos y amigos, nosotros no debemos de dejar de decir, no debemos dejar de anunciar a todos cuantos se nos crucen en el camino, si lo que Dios puede hacer en su vida. Miren, el Señor se ha revelado de una forma tan especial a cada una de nuestras vidas, que tenemos cada vez tenemos la certeza, ¿sí?, de que Él es real, que Él es invencible, como cantábamos recién. O sea, cada vez se va afianzando, ¿sí?, ese conocimiento de quién es y qué significa Dios para cada uno de nosotros. Y es en estos tiempos de oración donde maduramos, es en este tiempo de oración, como digo que maduramos, es donde se ponen también en evidencia aquellas cosas que todavía necesitamos quitar, sacar, arrancar de nuestra vida. Si la carne no está dispuesta, ¿no es cierto?, a pasar tiempo delante de Dios. Por eso dice la palabra, el espíritu está dispuesto y la carne es débil, ¿no? No me digan ustedes que cuántas veces se han propuesto tal vez pasar tiempo de oración y siempre surgen otras cosas, ¿no?, que le impiden esa búsqueda del Señor. Hay un pasaje en el libro de los Salmos, Salmo 40, versículo 1. Allí el salmista nos da una pista de cómo cada uno de nosotros debemos buscar a nuestro Dios. Si hay algo que es inevitable, es que nosotros tengamos paciencia cuando nos dedicamos a la búsqueda del Señor. La paciencia es una virtud, es un requisito fundamental en el tiempo que cada uno de nosotros le buscamos. Dice este Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este pacientemente esperé a Jehová nos da la idea, nos habla de que el salmista ya había presentado su petición, de que el salmista ya había venido con su causa delante de Dios. Él ya había expuesto, había presentado, le había entregado al Señor, aquel que sabía que era el único que podía traer respuesta para su vida. Y entonces, una vez que nosotros también hacemos eso, que exponemos nuestra causa, presentamos delante de Dios nuestra petición, aquello que nos aflige, aquello que nos preocupa, lo que continúa después de eso es la espera a que llegue la respuesta. No que Dios nos responda, sino la espera a que llegue la respuesta, se materialice, se haga real en cada uno de nosotros. Y es en este punto donde muchas veces nosotros fallamos, porque ¿qué es lo contrario de la paciencia? ¿Qué es lo que muchas veces nos sucede? Nos desesperamos, ¿sí? No estamos dispuestos a esperar. Como decimos siempre, estamos en una cultura en la cual queremos todo ya, llame ya, ¿no? Estaría buenísimo. Pero dice, pacientemente esperé a Jehová. Y creo que nosotros debemos ir trabajando esa virtud. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. La paciencia creo que nos debe caracterizar a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, la paciencia tiene que estar, hermanos. Amén. ¿A cuánto le cuesta ser pacientes? Gloria a Dios. Varios han levantado la mano, otros un poquito. Pero es algo con lo cual tenemos que luchar todos los días.
Todos los días debemos luchar, aún en las cosas mínimas, como cuando nos toca ir tal vez a un lugar, a un negocio y sacar un número y esperar, ¿no es cierto? Algunos, de acuerdo a lo que uno busca, también va a significar el grado de paciencia que nosotros tengamos. Si yo les pregunto a ustedes si van a comprar, no sé, una papa a la verdulería y una cola larga, bueno, la papa la dejamos. Ahora, si tienen que ir a cobrar al banco y tienen que estar 4 horas, seguro que se quedan las 4 horas, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos que depender de eso, ¿no? Lo que esperamos, lo que se espera, va a determinar la calidad de nuestra paciencia. Amén. Pero no pasa por allí el asunto, sino pasa en cómo cada uno de nosotros somos trabajados por Dios. Si cómo Dios trabaja en cada una de nuestra vida. A mí me gusta que la palabra nos enseña, si me quieren acompañar, a la epístola de Santiago. Santiago, capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened un ratito, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Pero Señor, yo quiero que sea hoy, ya la respuesta. Recuerdo en una oportunidad que estaba en el seminario, había ido a enseñar al Instituto Bíblico una materia, no recuerdo cuál era, y estaba pasando un proceso de luchas y esperando una respuesta de parte del Señor. Y había allí unos viejitos misioneros norteamericanos que hablaban en inglés, por supuesto, no se le entendía nada. Y había un traductor que los traducían a ellos. Y me acuerdo que en una parte de las tantas de un mensaje que ellos estaban dando, hablaban y dijeron una palabra que a mí me tocó, ¿no? Que era la respuesta que yo necesitaba en ese momento. Y hablaba en ese pasaje, en ese momento de su prédica, que Dios nos iba a dar respuesta, Dios nos iba a recompensar. Si no era en esta vida, era cuando estemos en el cielo. Y yo esperaba una respuesta ya. Yo esperaba la recompensa ya. Y cuando escucho esa palabra, entendí que esa palabra era para mí. Amén. Nosotros muchas veces queremos las respuestas, la recompensa en lo inmediato. Y a veces no entendemos que Dios está trabajando en nosotros, en cada una de nuestras vidas, ¿no? Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Fíjense lo que dice. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahí agrega otra palabra interesante en el proceso de la paciencia, que es que cada uno de nosotros debemos ser afirmados. Por el contrario, en el proceso de la paciencia, muchas veces nosotros nos pasa lo contrario a esto. En esa espera, como dice el dicho popular, el que espera desespera, en vez de afianzarnos, de afirmarnos en el Señor, nos desesperamos. Pero creo que nosotros debemos buscar como resultado, como fruto, que nuestros corazones se afirmen. Versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Queremos ejemplos? Miremos a los profetas, dice aquí,
como ejemplo de aflicción y de paciencia. Y luego da un ejemplo, ¿no? Versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Acá nos habla de la paciencia de Job. ¿Sí? Nos está hablando de cómo, a pesar del sufrimiento, dice, bienaventurados aquellos que sufren, más que felices. Amén. Así que cada uno de nosotros debemos experimentar día a día, ¿no es cierto?, esa paciencia que nos va a diferenciar en estos tiempos. Amén. Pacientemente esperé a Jehová, decía el salmista en el Salmo 40. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el resultado? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Por qué pudo esperar, aguardar con paciencia el salmista? ¿Ustedes qué imaginan? ¿Qué piensan? ¿Por qué él pudo esperar? ¿Por qué él pudo ser paciente? ¿Qué sabía el salmista? Que a veces nosotros lo pasamos por alto. Lo dice ahí. Él sabía, tenía la certeza, tenía la seguridad de que Dios se iba a inclinar, que Dios le iba a prestar atención, iba a estar allí, ¿no es cierto?, escuchando su petición, su clamor. Lo que nos pasa a veces a muchos de nosotros es que en el proceso de la paciencia, todavía nosotros, ¿será que Dios me irá a escuchar? ¿Será que Dios va a hacer algo? Fíjense, qué distinto que es. Creo que cuando nosotros podemos entender esto, si nosotros podemos entender esta última parte de que Dios se va a inclinar y que Dios va a oír nuestro clamor, entonces vamos a poder atravesar este proceso de espera. Vamos a poder poner nuestro nombre allí, vamos a poder decir, yo pacientemente esperé al Señor, porque sé que Él sí o sí. ¿Cuánto han esperado una respuesta, no sé, de un trabajo, de lo que sea? ¿A cuánto le han hecho esperar mucho tiempo? Por algo. Susana, Piti, Norma. ¿Algo que se pueda decir? Fuerte decirlo. Muy bien. ¿Quién más? Una casa propia. ¿Se hizo larga la espera? Sí, ¿no? ¿Cuántas cosas han pasado en el medio? Seguramente, ¿no? ¿Quién más levantó la mano? $15 años. Y en ese proceso, en ese intermedio, ¿cuántas cosas, no? Ahora, hermanos, como siempre digo, nosotros ya conocemos el final de la película. ¿Sí? La vida del cristiano es como ponerse a ver una película que ya uno conoce cómo es el final de la película. A veces a nosotros nos parecemos el cuento ese de la Andricina, ¿no? No sé si lo han escuchado. Pero eran dos gallegos, ¿no? Que estaban allí lejos en un lugar, no me acuerdo en qué lugar, ahora voy a tratar de hacerlo cortito. Por supuesto que va a perder toda la gracia porque hay que demorarse un poco en los detalles de este cuento. Pero
Resulta que hay uno que lo está invitando a su amigo, eran bien brutos los dos, y le dice, te invito a ver una película. Una película de pistoleros, dice. Y le dice el otro, pero yo ya la vi la película. Yo fui ayer al cine. ¿Lo escucharon? ¿Vos lo escuchaste? Me escuchó todos los chistes de la Argentina, Ricardo. Así que comenzó a insistirle, pero acompañame, dale. Yo te pago la entrada, le dice, ¿no? El amigo al otro, al que ya había visto la... No, pero si yo ya vi la película, ¿para qué voy a ir a ver la película de nuevo? Pero dale, vamos a verla, yo te pago la entrada. Cuando salimos del cine, te invito a tomar un trago. Ahí ya le gustó. Así que bueno, está bien. Dice que se van los dos a ver la película. Le dice el invitado al otro, ¿no? Le dice, venía el personaje principal, el héroe de la película. Dice que venía bajando de las colinas, ¿no es cierto?, en su caballo, al galope. Llega ahí al bar. Pónganse en situación esas películas de pistoleros del Far West, ¿no? Ata su caballo ahí y vieron cómo eran las puertas que entraban. Bueno, entonces le dice, el invitado le dice al otro, te hago una apuesta, dice. Pero vos, bueno, una apuesta le dice. Pero vos que me estás haciendo una broma, vos me querés tomar por tonto a mí, si vos ya viste ayer la película. Dice, te apuesto a que el hombre, dice, se baja del caballo y no entra al bar. Nah, pero dice, vos me estás tomando a mí de tonto, ¿no? Y ahí la discusión, que sí, que no. Y entonces este amigo le dice, bueno, está bien, para que no me molestes más, te hago la apuesta. No sé cuánta plata era. Resulta que llegó el muchachito galopando, se bajó del caballo, ató, dice, el caballo y entró al bar. Y el que la había visto le dijo, yo te apuesto que no va a entrar. Pero resulta que entró al bar. Entra al bar y al ratito lo sacan a las piñas, a los tumbos, lo sacan a la calle, ¿no? Y entonces el otro le dice, pero tan tonto sos vos, dice que la viste ayer la película y me querías apostar de que no iba a entrar, si entró. Sí, dice, lo que pasa es que con la paliza que le dieron yo pensé que hoy no iba a entrar. Bueno, así, no sé si lo conté bien, pero se entendió, ¿no? No sé por qué lo quería contar. La idea era que contaba el chiste era porque a nosotros nos pasa eso, que sabemos el final de la película y sin embargo vivimos todo este proceso de espera pensando que no va, que el final va a ser otro. Yo digo, Señor, cuánto que tenemos que aprender nosotros del salmista, ¿no? Pacientemente esperé. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 2. Y me hizo sacar, acá tenemos para hablar 3 horas más. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Evidentemente, el momento que estaba atravesando el salmista no era sencillo, no era simple, de tal manera que lo grafica, lo representa con un pozo, ¿sí?, lleno de lodo. ¿Vieron cuando, no sé a cuántos les tocó meterse en un lugar donde había mucho lodo, mucho barro? Y el barro hace cuando te metes y te enterrás hasta la rodilla, como que te chupa, ¿no? Y te cuesta salir. Esa es la idea, la imagen que está hablando aquí el salmista.
Ahora, al pozo le puso un nombre. Yo he hablado, he hecho algunas prédicas de distintos pozos, ¿no? No sé, tenemos, si bien no es la palabra pozo, pero sí hay otras expresiones similares o sinónimos, como Daniel en el foso de los leones, como José arrojado en un pozo, también una cisterna, ¿no? Distintos nombres, pero acá aparece el pozo de la desesperación. El pozo de la desesperación. ¿Qué nombre le ponemos a esto? Estamos hablando de que Dios escucha. Estamos hablando de que Él se inclina a nosotros para atenderlo. Y sin embargo, ¿cómo anda, hermano?, le decimos, y acá andamos en la lucha, luchado. Y eso te dice esas dos palabras, pero vos le ves la cara y la cara te lo dice todo. La cara es una cara, ¿no es cierto?, realmente de una desesperación. Y la desesperación no solamente se refleja en el rostro, sino en todo el cuerpo. Vemos la persona que está desesperada, ¿no? Cómo es su accionar. Ahora, es interesante el contraste entre la obra del Señor y vivir una vida que no se confía en Él. Fíjense lo que hace Dios. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Él lo que hace es sacarnos de ese pozo, de ese lodo, donde uno está enterrado, y te pone sobre la peña, sobre la roca, que no es ni nada más ni nada menos que nuestro mismo Señor Jesucristo, su palabra. Amén. Nosotros debemos estar afirmados en la palabra del Señor. Y el versículo 3, puso luego en mi boca, esta parte me gusta, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Cuál es el canto que hay en tu vida? ¿Tenés un canto de desesperación? ¿Un canto de desesperanza, de tristeza, de amargura, de enojo, de bronca? ¿O hay un canto nuevo? Dios pone un canto nuevo en nosotros. Un canto que exalta, un canto que glorifica, un canto que espera, que confía en el Señor. Más allá de lo que nos toca vivir cada día. Por eso allí en Romanos, si me acompañan, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Me gusta muchísimo, porque tengo por cierto. No dice, tal vez existe la posibilidad, no. Tengo por cierto, o sea, tengo la seguridad, tengo la certeza que lo que hoy estoy viviendo, que las dificultades que hoy estamos atravesando, no se pueden comparar con lo que Dios tiene por delante para cada uno de nosotros. Yo creo que en este tiempo, este es el gran desafío que tenemos en la iglesia. En la iglesia, para con los creyentes, tengo que decirlo así. En la iglesia, para con los creyentes. Y también tenemos que trasladar esto como un mensaje para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Los que no tienen a Cristo en su corazón, les puedo asegurar que no la están pasando muy bien. Los que no tienen a Cristo en su corazón, o los que no tienen a Cristo como el Señor de sus vidas, la están pasando muy mal. Amén. La están pasando muy mal. Tal vez no te lo dicen,
Tal vez en su orgullo, en su soberbia, te dicen que está todo bien, que las cosas andan de 10. Pero vos ves cómo viven y viven mal. ¿Sí? Por eso dice, las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En cada uno de nosotros hay una gloria. En cada uno de nosotros hay algo, una obra poderosa de parte del Señor que se va a manifestar, que va a quedar puesta en evidencia. ¿Sí? Por eso a veces algunos no quieren pasar por pruebas, pero si no hay pruebas no hay victorias. Amén. O sea, tiene que haber luchas, dificultades para que se manifieste el poder de Dios. Y entonces, en cada uno de nosotros hay una gloria que se va a manifestar. Cada uno de nosotros vamos a hacer un testimonio de las bendiciones del Señor. Dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Dice que el asunto está complicado, pero si hay alguien que puede hacer algo a favor de todo esto, somos nosotros los hijos de Dios. Dice que la creación está aguardando, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo nos vamos a manifestar nosotros? Con esa gloria que describía más arriba. Hay una gloria, hay algo especial, hay una gracia, hay una unción, hay un poder, hay una obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros que tiene que verse, tiene que manifestarse. No podemos decir que somos hijos de Dios y que no se nos note. Como aquel que dijeron que dijo que era cristiano, ni se le notaba que era cristiano. Una anécdota que contaba nuestro pastor siempre. Que fue uno que tocó hacer el servicio militar. Así que se fue ese año a hacer el servicio militar. Cuando regresa, le dice el pastor, ¿y cómo te fue? Genial me fue, le dijo este joven. Nadie se dio cuenta que era cristiano. O sea, estamos complicados. Se nos tiene que notar, hermanos. ¿Sí? Se nos tiene que notar de que somos hijos de Dios. O sea, nosotros están todos aguardando, están todos esperando, ¿sí? Que nosotros como iglesia, ¿sí? Podamos tener la preponderancia, el lugar en que nos podamos manifestar trayendo un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación a aquellos que no la están pasando bien en este tiempo. Amén. Y luego volviendo entonces a este pasaje del Salmo, y ya quiero terminar con esta reflexión. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén. Que cada uno de nosotros podamos decir, Señor, cambia esa manera de hablar negativa que tengo. Cambia esa manera de hablar que no confía en ti. Si tiene que notarse en cada uno de nosotros un cántico nuevo, un cántico de esperanza, un cántico de alabanza. Fíjense lo que dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muchos van a ver eso en tu vida. Qué tremendo. Miren, en una oportunidad una persona me decía, pero ¿cómo si conocía a alguien de la iglesia, no? Y ese alguien de la iglesia era una persona de 20 años pobre,
Está mal esa expresión también, pobre. Pero 20 años y una prueba tras otra. Y cuando no le pasaba algo en su salud, le pasaba algo en la familia. Y cuando no le pasaba algo, 20 años, ¿no? Entonces me decía este otro, pero fíjate, esta persona, 20 años que va a la iglesia y está siempre en problemas. Y yo le decía luego, ¿no? Qué tremendo, porque si no hubiese sido por la gracia de Dios, seguramente no hubiese soportado todo eso que le tocó vivir. Yo puedo ver acá algunos rostros, algunas caras que sé que han sufrido mucho. Y no una semana, 2 semanas, un mes. Años. Años de sufrimiento, años de luchas. Pero pudieron pasar todo ese tiempo con el Señor. Así que no es algo malo, al contrario. Recién leíamos, y es para detenerse en el estudio de Santiago, ¿no? Cuando habla de las aflicciones, de la paciencia. A veces no nos gusta hablar de esas cosas, pero tengo un mensaje que quiero hablar. Estoy esperando la oportunidad para hablar acerca de las aflicciones, de cómo ser libre de las aflicciones y cómo poder encontrar en las aflicciones los mejores propósitos de Dios para nuestras vidas. Amén. O sea, no lo digo yo, lo dice la Escritura. El Señor dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, que en el mundo que tendríamos, en el mundo, pero confiad, yo he vencido. Amén. Eso lo dice allí en San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense, ¿en qué lugar se quieren poner ustedes? Hay 2 opciones. En Cristo, ¿qué vamos a tener? Y en el mundo. Y en Cristo, ¿qué vamos a tener? Y en el mundo. Y otras. Hay 2 opciones. Si estamos en Cristo, vamos a tener paz. Pero si estamos en este mundo, va a haber aflicción. Amén. No tendría razón de ser la paz si no hubiese aflicción. No tendría razón de ser la sanidad si no hubiese enfermedad. No tendría razón de ser la prosperidad si no hubiese escasez. ¿No? Tenemos que pensar cada uno de nosotros y decir, Señor, vamos a convertirnos en una iglesia que primero uno se afirma, se afianza en el Señor, porque hay otros que están necesitando. Creo que hay algo que es inclaudicable, que cada uno de nosotros debemos estar pensando en nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra familia. ¿Quiénes son los que están necesitando del Señor? Ponerlos en oración a ellos y pedirle la sabiduría al Señor, la gracia, para hablarles, para invitarles, para que se entreguen al Señor. Y si no, hay que salir a buscarlo. Si vos ves que no hay respuesta, tenés que salir. Hay mucha gente que está mal. Hay muchos que están mal. Y vos tenés una palabra de fe, de esperanza, de paciencia. Y tenés testimonio de la obra del Señor. Por eso en esta noche vamos a orar. A saber, hermanos, que podamos salir esta noche sabiendo
de que el Señor se inclina, está dispuesto a inclinarse. Vieron que yo me hago la idea de que dice que Él se inclina y oye, ¿no? Y a veces tenemos que hacer así, háblame despacito, Juan. Yo tengo que inclinarme a Él para escucharlo. No lo escucho. Y a veces cuando los chicos son chiquitos, cuanto más, ¿no? Tenemos que, bueno, algunos gritan. Pero, a ver, ¿qué me quieres decir? Tenemos que inclinarnos para escucharlos. Y esa es una acción de Dios que tiene y hace permanentemente con nosotros. Por eso en esta noche vamos a salir de este lugar luego con la convicción de que es cierto, a veces vamos a tener que esperar con paciencia. Pero ¿saben por qué podemos esperar? Porque sabemos que Él nos va a escuchar. Amén. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios en tu vida? ¿Qué tiene que hacer Dios en tu vida o en tu familia en este tiempo? Yo quiero desafiarte de parte del Señor a que vos esperes con paciencia. Porque eso ya está en camino. La respuesta de Dios para tu vida está en camino, es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que, bueno, nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. Esto te tiene que dar tranquilidad. Porque si la respuesta viene mañana, gloria a Dios. Y si viene dentro de un año, gloria a Dios también. Porque Dios sabe. ¿Nunca te pasó que dijiste, no, la verdad que mejor que no haya recibido eso ahora porque no lo hubiese aprovechado? Pasó más tiempo de lo que... Y ahora sí estoy en condición de recibir esa bendición. Claro, lo sabés después. Tuviste que pasar todo el proceso. Tuviste que pasar toda la prueba. Pero miren, si nosotros somos pacientes, a veces no toleramos nada, ¿no? Fíjense que nosotros le exigimos a los demás, tenés que cambiar, tenés que dejar esto, tenés que dejar lo otro, ¿y nosotros qué? Como si a nosotros nunca nadie nos tuvo paciencia. ¿Ha habido alguien seguramente que te tuvo paciencia? ¿Sí o no? ¿Ha habido alguien que seguramente te aguantó más de algún berrinche, más de alguna bronca, algún enojo? O sea, te tuvo paciencia, ¿no? Yo digo, el Señor nos ama tanto que ¿por qué nos cuesta confiar y esperar en Él? Yo le invito a que cierren sus ojos. Cierren sus ojos, por favor. Y esa petición que hay en su corazón, eso que les ocupa mucho tiempo en su mente, tal vez esa sea una petición o un anhelo, una necesidad que hay en tu vida. Eso que tal vez que te quita el sueño, eso que no te deja estar tranquilo. Tenés que entregárselo a Dios en esta noche y tenés que ser sincero con Dios y tenés que decirle, Señor, yo voy a esperar con paciencia. Porque vos, Señor, en el momento justo, ni antes ni después, en el momento justo, Señor, tú vas a traer respuesta a mi vida. Señor, ayúdame a atravesar el proceso de la paciencia con sabiduría, con inteligencia y con esa confianza en ti, Señor. Padre, sabemos que nada escapa a tu control. Señor, aunque a veces nosotros creemos o pensamos que sabemos más que ti, te pedimos perdón en esta noche. Te pedimos perdón, Señor, porque nuestro entendimiento hace, Señor, que no podamos ser pacientes. Señor, ayúdanos a confiar, ayúdanos a vivir por fe, ayúdanos a esperar en ti, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias.